Creo que este es un momento clave para la sociedad colombiana, que es un momento clave para la izquierda, que es un momento clave para el movimiento popular. Creo que estamos en un punto de inflexión donde sin duda se están modificando muchas coordenadas de la sociedad colombiana, y no solo de la sociedad colombiana, sino de todo el planeta, por una gran cantidad de factores. Entonces me parece que ese es el momento donde tenemos que pasar a generar dinámicas reales de construcción de unidad popular. Y en ese marco, la lucha por la memoria como la posibilidad de asumir que el pasado no está atrás, sino que el pasado es también la guía para la acción, es fundamental para generar una sociedad más justa y en paz. Las personas, compañeros y compañeras que organizan este encuentro me han pedido que haga algunas apreciaciones sobre el modelo económico, y me parece que ese punto es clave por varias razones. Primero, por el tema de cómo se están generando las luchas en el país. En Colombia está pasando una cosa muy interesante, sobre todo desde finales de 2009 en adelante hay una explosión de la movilización social. En segundo lugar, porque hablar de la solución política al conflicto implica también pensar el tema de la memoria, pensar también el tema de la acción política. Y por supuesto porque en ese marco se viene tejiendo un espacio muy importante de unidad popular en el país, que ojalá se siga consolidando. Pensar entonces el modelo económico implica pensar cómo las dinámicas del capital en Colombia están ligadas a la lucha social, están ligadas a la destrucción de la paz y están ligadas también a la destrucción del régimen político que tenemos. En suma, el capitalismo es en crisis, porque lo que ha mostrado la dinámica del capital no es que la crisis sea la posibilidad de que el capitalismo se acabe. La crisis es más bien la posibilidad de que el capitalismo se reacomode. Pero al mismo tiempo la crisis es la posibilidad de la acción política, y de la acción política de la clase trabajadora. Es decir, hablar de la crisis hoy implica hablar de tres fenómenos que coinciden y que se refuerzan mutuamente. Primero, una crisis económica, es decir, de cómo el capitalismo empieza a tener problemas de rentabilidad. Segundo, una crisis energética, donde la civilización capitalista empieza a tener problemas para generar fuentes de energía. Y tercero, una crisis ambiental que se expresa especialmente en el cambio climático. ¿Cómo se relacionan esas tres cosas? Se relacionan de una manera que es, a nuestro juicio, bastante compleja. ¿Por qué? Porque necesariamente en esos momentos la crisis económica implica, insisto, que el capital tiene que reacomodarse. ¿Y cómo se reacomoda el capital? Buscando nuevas dinámicas de inversión que le sean rentables. Y la pregunta es, ¿cuál es la inversión más rentable en tiempos de crisis? La guerra. O la guerra es un mecanismo para garantizar la inversión. Porque un 81% de la inversión que llega a Colombia es sobre todo en lo minero y en lo energético. Le hace petróleo, le hace oro, le hace platino, le hace coltán. ¿Y el 20% restante qué es? El 20% restante es sobre todo agricultura, el agronegocio, telecomunicaciones y, por supuesto, algunas inversiones industriales menores. Pero debido a esa inversión extranjera directa para Colombia, viene hacia los territorios. Ya no se dedican a producir cosas, ya no se dedican a producir sillas, botas, lámparas, sino se dedican a hacer la puente
de materias primas para la economía global. Pero no cualquier tipo de materia prima. Materia prima especialmente mineral, energética, pero también otro tipo de recursos. Por ejemplo, biodiversidad. Por ejemplo, agua. Por ejemplo, bosques. Por ejemplo, y eso es muy importante, mercados de carbono. No de carbono, de carbono. ¿Qué tenemos entonces? Una situación donde el capital en crisis energética, en crisis económica, en crisis de rentabilidad, empieza a generar nuevas oportunidades de inversión. Y esas oportunidades de inversión pasan por meterse sobre todo a buscar inversiones en los países del sur para especialmente controlar los recursos, especialmente el dominio energético, pero también la vida misma. En estos momentos la dinámica del capital implica que la posibilidad de estabilidad del capitalismo pasa por el control del agua, el control de los bosques, el control de la minería, el control de las semillas, el control de la biodiversidad. Por ahí viene entonces la salida del capital de la crisis. Y mire usted, uno entra por ejemplo a un periodo como portafolio que expresa los intereses de la clase dominante colombiana. ¿Y no qué encuentra ahí? Colombia se está beneficiando con la crisis. ¿Por qué? Porque resulta que mientras todo el planeta está en una crisis de rentabilidad, en Colombia está aumentando la inversión. Y mire usted, entre enero y octubre de 2012, la inversión extranjera directa creció un 14%. ¿Y qué nos dice en el portafolio? Nos dice, oiga, qué maravilla. Mientras todo el planeta está en crisis de rentabilidad, en Colombia crece la inversión. Y uno se pone a mirar en qué se está invirtiendo en Colombia. Ese aumento de la inversión pasa porque un 81% de la inversión que llega a Colombia es sobre todo en lo minero y en lo energético. Le hace petróleo, le hace oro, le hace platino, le hace coltán. ¿Y el 20% restante qué es? El 20% restante es sobre todo agricultura, el agronegocio, telecomunicaciones y por supuesto algunas inversiones industriales menores. Pero debido a esa inversión extranjera directa para Colombia, viene hacia los territorios. ¿Qué ocurre entonces? Que tenemos toda una situación donde el capital se reacomoda a punta de extractivismo. Y Colombia, por supuesto, refleja eso con la inversión que está llegando al país. La pregunta es, ¿cómo interviene el gobierno Santos ahí? ¿Qué cambios implica el gobierno Santos frente a los gobiernos anteriores? Pues uno mira el plan de desarrollo, por ejemplo, o uno mira la ley de víctimas, o uno mira, por ejemplo, el Plan Nacional de Consolidación, o uno mira el proyecto actual que tenemos de desarrollo rural. Y resulta que básicamente la apuesta del gobierno es generar un país para la inversión. Dice el Banco Mundial, dicen esos genios de la economía, para que una economía funcione bien tiene que tener derechos de propiedad claros. No. Para que una economía funcione bien es necesario que se sepa quién es dueño de qué. Porque si yo soy un inversionista transnacional y yo quiero invertir en la finca de Yundí, yo llego a esa finca y si yo sé que ella tiene un título de propiedad, yo no me arriesgo. Pero resulta que le voy a comprar la finca de Yundí y resulta que la finca era la José, yo pierdo plata. Por eso es necesario que en una sociedad se garanticen derechos de propiedad, para que los inversionistas no pierdan plata y se reduzcan costos de transacción. Por eso, por ejemplo, si se empieza a mirar el discurso del Ministerio de Minas en los últimos años, cambió con Uribe y cambió nuevamente con Santos. ¿Uribe qué hizo? Genere concesión minera, genere promoción para la minería y lo deja. Pero Santos llega y dice, aquí el negocio crucial es combatir la minería ilegal y generar un andamiaje que le permita una nueva institucionalidad a la gran minería. ¿Cuál es el punto crucial? Que esa institucionalidad lo que busca es, insisto,
reducir costos para los grandes inversionistas. ¿Y qué pasa entonces ahí? Que en ese marco se aprueba el plan de desarrollo, pero se aprueba otra ley que para ustedes es fundamental y que ustedes conocen bien, que es la ley 1488. ¿Cuál? ¿Cuál es? La ley de vehículos, 1448. Muy bien. Carita feliz. La ley de víctimas de restitución de tierras es un paso muy importante para la sociedad colombiana. Hasta que uno mire el artículo 99. ¿Sobre qué se trata el artículo 99? Carita feliz. Entonces, ¿qué pasa? El artículo 99 de la ley de víctimas básicamente se trata de una cosa: restitución de tierras donde hay cultivos agroindustriales. Y resulta que la ley de víctimas sacó un artículo exclusivo para la restitución de tierras ahí. Y miren qué maravilla. La ley plantea: para restituir tierras, en caso de cultivo agroindustrial hay dos posibilidades. Uno, si el propietario actual es de buena fe. Por ejemplo, Germán Electromovich, el dueño de Avianca y de 19 compañías más en Colombia. Germán Electromovich compró la hacienda Veracruz, una hacienda donde hubo un desplazamiento de 600 familias. Este personaje compró la hacienda Veracruz el año pasado. Eso quiere decir que es un propietario de buena fe. Y es un propietario de buena fe en cultivo industrial porque compra ese predio para hacer un gran proyecto de producción, si no me equivoco, de soya y de palma. Entonces dice, Alemán Electromovich lo cubre la ley de víctimas en el artículo 99. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué dice la ley? Si hay un propietario de buena fe, o sea, donde el propietario no es el que desplazó a la gente, no es el que ordenó la masacre, sino el que compró después, no se restituye la tierra a las víctimas. Lo que se hace es generar la posibilidad de que con consentimiento de las víctimas haya contratos entre los desplazados y los nuevos dueños. Esto es una maravilla. Los desplazados de la hacienda Veracruz pueden contratar con el Electromovich, pues el Electromovich no pierde la propiedad. ¿La restitución en qué consiste? Una maravilla, que las víctimas puedan ser empleadas del Electromovich. Eso hizo usted muy mal pensado. Miremos qué pasa si hay mala fe. O sea, si es el paramilitar el que está ahí, si es el paramilitar el que generó el desplazamiento para sembrar palma, ¿qué pasa ahí? La ley dice: tampoco se restituye la tierra a las víctimas. Esas tierras se le dan a un tercero para que genere un proceso de producción y con los rendimientos se reparan las víctimas. Maravilloso. Entonces resulta que en Colombia no hay restitución de tierras donde hay cultivos agroindustriales. Pequeño detalle: los 8 millones de hectáreas abandonadas en el país, de acuerdo con las cifras del Estado, buena parte de esa tierra a la gente se le desplazó para generar cultivos agroindustriales. Miremos el caso de Mapiripán. En Mapiripán ustedes ya saben qué pasa: llegan los paramilitares, están 5 días en el pueblo, matan 50 personas, violan mujeres, escuchan vallenato, toman ron. Y mire usted, 3 años después llega la Transnacional Bolivia Colombia a desarrollar un cultivo de palma de 30.000 hectáreas. ¿Qué pueden hacer las víctimas ahí? No hay restitución. Y al mismo tiempo se genera todo un proyecto para generar más planes de titulación de tierras en las zonas de consolidación, en el Catatumbo, en la Macarena, en el norte del Cauca, en los Montes de María. Todo un plan de titulación de tierras, ¿para qué? Para que la gente tenga título de propiedad. Y uno dice: maravilloso, los campesinos ahora pueden tener escrituras en la mano para decir: oiga, yo soy dueño de eso. Pero pequeño detalle: mientras en La Habana el gobierno y las FARC están discutiendo la propuesta de desarrollo rural para la paz, el ministro Juan Camilo Restrepo está promoviendo la ley de desarrollo rural. Y a mí esa ley tiene un punto que me parece fundamental.
Es una vaina que llaman derecho de superficie. El derecho de superficie es una maravilla de la capital. Porque básicamente el derecho de superficie lo que hace es instituir un contrato donde los dueños de las tierras pueden ceder el uso de la tierra a otras personas por un plazo de 30 años prorrogables. ¿Eso qué quiere decir? Que en Colombia se están entregando títulos de propiedad, pero para que la gente pueda hacer la superficie de uso. Y yo digo, ¿uno para qué le sirve tener tierra si uno no la puede usar? ¿Uno para qué le sirve tener un título de propiedad si es otro el que va a cultivar en la tierra de uno? Pero a mí lo que me parece más grave es que esos 30 años prorrogables y que además se puede heredar. Y ahí uno empieza a entender muchas cosas. Empieza a entender por qué, por ejemplo, Sarmiento Angulo compró 20.000 hectáreas en el Meta. ¿Por qué Bromovich compró 10.000 hectáreas en el Cesar? ¿Por qué los Santo Domingo compraron 20.000 hectáreas en el Pichadas? Porque la tierra volvió a ser el punto total de la inversión en Colombia. Y lo que se hace el gobierno Santos, detrás de la retórica de la titulación, detrás de la retórica de la restitución, es generar reducción de costos de transacción para los grandes inversionistas, mientras se discute sobre desarrollo rural en La Habana. Me parece que es el punto crucial de la discusión en este momento sobre la economía del país. Y hay dos puntos que yo quiero resaltar y quiero cerrar. Primero, ¿cuál es la diferencia del modelo económico entre Santos y Uribe? Algunos hemos dicho, hay una diferencia fundamental. Para Santos es clave la legalidad, porque la legalidad implica esa nueva institucionalidad que reduce costos de transacción. Con Uribe no. Con Uribe lo que teníamos era la combinación de las formas de lucha del capital, donde se generaba la combinación de lo legal y lo ilegal. Y entonces hay dos proyectos distintos. No son dos proyectos distintos. Yo estoy evaluando mi tesis. Son más bien dos etapas distintas. En Colombia, desde el 97 hasta el 2010, desde el 97 cuando se fundan las AUC, hasta 2010 cuando ganan la presidencia Santos, se generó un estado de excepción, donde la propia democracia y donde la propia clase capitalista colombiana tradicional estuvo dispuesta a suspender sus propias reglas para permitir que el narcotráfico y el paramilitarismo limpiaran al país de buena parte de los territorios para generar garantías de capital. En lo que David Harvey llama, por supuesto, pero que Marx también llamó y Rosa Luxemburgo también llamó, la acumulación originaria o acumulación por desposesión. Es decir, generar oportunidades de inversión limpiando los territorios de gente. Uno se hace una pregunta que estudia para el caso colombiano: ¿qué es más barato, comprar las tierras o desplazar? Es mucho más barato desplazar. A eso se le ha llamado acumulación por desposesión, que Marx llamaba acumulación originaria. Y eso se disparó en Colombia entre el 97 y el 2010. ¿Qué pasa en 2010? Pues que llega la apuesta institucional de legalizar el despojo, de institucionalizar el robo de tierras, de institucionalizar el desplazamiento. Y todo eso con una retórica que aparentemente es muy buena y es un paso adelante, pero que en realidad tiene dos caras. El tema de la tierra y el tema de los territorios en el país es fundamental, porque ahí se define la posibilidad de la salida de la crisis, de acomodamiento del capital. Pero sobre todo, ojo, eso en Colombia no pasa sin todo el tema de la guerra y del despojo. La apuesta del gobierno Santos es la apuesta de la legalización y la institucionalización del despojo para garantizar esa capital. Los grandes crímenes en Colombia se ordenaron desde los escritorios de las empresas transnacionales y nacionales.
¿Quién ordenó la masacre de Mapimpa para sembrar palma? ¿Quién ordenó el vaciamiento del oriente antioqueño para generar proyectos de generación de energía y de exportación de energía? ¿Quién ordenó que bombardearan el cerro Careperro de Antioquia para que los indígenas se salieran y llegaran a las mineras? ¿Quién vació los territorios en el país para generar todo ese aumento de inversión extranjera que hoy se institucionaliza en Colombia? Y esa es la gran discusión. En Colombia no podrá haber paz y reconciliación real si no nos enteramos de cuáles son los ejecutivos que planean los crímenes. La ruta social común para la paz está siendo una oportunidad de pelear por la paz con justicia social y a tiempo, de generar unidad popular. Pero ahí la gran discusión, sin duda, es ¿qué tipo de paz se está buscando? Y ahí desde el Congreso de los Pueblos planteamos básicamente dos o tres ideas. Primero, en Colombia no se puede generar paz con impunidad. Y el primer punto, al pensar la cuestión de impunidad, ustedes lo saben más que nadie, es el tema de la verdad. Y en Colombia, así como se está generando todo un dispositivo de institucionalizar la inversión, se está generando todo un dispositivo para institucionalizar la impunidad. ¿Qué es el Código Penal militar? ¿Qué es el marco legal para la paz? El marco legal para la paz en realidad es el marco legal para la impunidad. Hay dos proyectos de paz. El primer proyecto de paz es un proyecto que busca generar la solución del conflicto y el silenciamiento de los fusiles para darle garantías de inversión. La paz del extractivismo. Pero hay un segundo proyecto de paz, que es el proyecto del movimiento popular, y que se expresan en las agendas del movimiento popular, en el mandato agrario, en el Congreso de Tierras, en la agenda de la minga, en la agenda de la marcha patriótica, en el Comando Nacional Unitario, en la MANE, incluso en el Polo Democrático. Esa agenda social de paz es la agenda que asume que la verdadera paz no es simplemente silenciar los fusiles, es generar condiciones para una vida armónica y democrática en el país. Por eso, desde el Congreso de los Pueblos hemos planteado un escenario que se llama Congreso para la Paz, que tiene dos objetivos sencillos. Bueno, tres, ¿verdad? Uno, generar una agenda social unitaria de paz del movimiento popular. Dos, fortalecer un movimiento social popular por la paz. Y tres, aportar la unidad del movimiento popular. Pero nada de eso va a ser posible si dentro de esa agenda de paz no hay una agenda por la memoria y una agenda por la paz, con justicia social y sin impunidad. En este punto, nos parece que esa agenda social de paz es a la vez una agenda para enfrentarnos al saqueo del que está siendo víctima el territorio nacional. Yo, como integrante del Congreso de los Pueblos, les invito a que construyamos ese proyecto de unidad popular y ese proyecto de paz y justicia social para generar una auténtica democracia, una auténtica reconciliación en el país. Yo les agradezco la invitación, la atención y me disculpo por demorar.